Los trastornos relacionados con abuso de sustancias constituyen un problema de salud pública. La prevalencia real de abuso de sustancias es difícil de determinar con exactitud porque muchas personas que satisfacen los criterios diagnósticos no buscan tratamiento. Los abusos de sustancias cuestan a las empresas un total estimado de $100,000 millones anuales. Solo el alcoholismo provoca una pérdida de 500 millones de días de trabajo al año, además de hasta el 40% de las muertes por accidentes laborales. El número de bebés que padecen las consecuencias fisiológicas y psicológicas de la exposición prenatal al alcohol o a otras drogas aumenta con una velocidad alarmante. El abuso de sustancias desempeña un papel muy importante en el incremento de la violencia doméstica, de género, homicidios, maltrato y abandono. Los hijos de alcohólicos tienen un riesgo 4 veces mayor a tener problemas comparados con la población en general. Clasificación del abuso. Son muchas sustancias que pueden ser objeto de uso o abuso. Algunas pueden adquirirse legalmente o de manera ilegal. El abuso de más de una sustancia se denomina politoxicomanía. Figuran 11 diagnósticos asociados a la clase de sustancias dentro del Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales. Alcohol, anfetaminas, cafeína, cannabis, cocaína, alucinógenos, inhalantes, nicotina, opiáceos, PCP, sedantes hipnóticos y ansiolíticos. El DSM-V y BTR clasifica los trastornos relacionados con sustancias en dos grupos. El primero, los trastornos por abuso y dependencia, y el segundo, por trastornos mentales inducidos por sustancias. Trastornos relacionados. Los trastornos inducidos por el uso de sustancia pueden ser ansiedad, trastornos del estado del ánimo, demencia, síndrome de abstinencia. Al igual que las sustancias que alteran el estado del ánimo, producen estimulación en las vías dopaminérgicas del sistema límbico, lo que a su vez da lugar a sensaciones agradables y placenteras. Etiología. No se conoce con precisión la causa del consumo de sustancias, la adicción o la dependencia. Actualmente se consideran diversos factores que contribuyen a la aparición de estos trastornos. Primero son los factores biológicos. Un factor que propicia, por ejemplo, al consumo de alcohol es que haya tenido padres biológicos alcohólicos, porque en el alcoholismo existe una vulnerabilidad genética que más tarde se ve influenciada por diversos factores del entorno y sociales. Factores psicológicos. Algunos teóricos consideran que cuando el comportamiento de los padres es incoherente y son malos modelos a seguir, no proporcionan pautas correctas de comportamiento. Algunas personas utilizan alcohol también como mecanismos de afrontamiento para aliviar el estrés y las tensiones. Factores sociales y del entorno. Las costumbres, las tradiciones culturales, actitudes sociales, comportamiento de los iguales, leyes, costo económico y la facilidad de acceso a las sustancias son factores que influyen en el uso de sustancias. Aspectos culturales. Las actitudes hacia el consumo de sustancias, los patrones de consumo y las diferencias fisiológicas en la respuesta de cada tipo de sustancia varían de diferente en cada cultura. Por eso es importante tener en cuenta la cultura en la valoración del paciente que presenta con problemas con algún abuso de sustancias. Tipo de sustancias y su tratamiento. Las diversas clases de sustancias que alteran el estado de ánimo tienen algunas similitudes, pero también diferencias en lo que se refiere al efecto que busca el consumidor, a los mecanismos de intoxicación y a los signos y síntomas del síndrome de abstinencia. Alcohol. Es un depresor del sistema nervioso central que llega al encéfalo a través del torrente sanguíneo y se absorbe con rapidez. Al principio produce relajación y desinhibición. Los efectos de la intoxicación por alcohol son habla balbuceante, marcha inestable, falta de coordinación y alteración de la atención, la memoria y el raciocinio. A veces la intoxicación produce lagunas mentales. Efectos fisiológicos a largo plazo del consumo de alcohol. Miocardiopatía, encefalopatía de Wernicke, psicosis de Korsakoff, pancreatitis, esofagitis, hepatitis, cirrosis, leucocitopenia, trombocitopenia, ascitis.
La sobredosis de alcohol o una ingesta excesiva dentro de un periodo breve produce vómitos, depresión respiratoria y pérdida de la conciencia. La hipotensión inducida por el alcohol puede producir shock cardiovascular y muerte súbita. La sobredosis de alcohol se trata igual que cualquier otro depresor del sistema nervioso central. Lavado gástrico o diálisis y medidas de apoyo a las funciones respiratorias. La administración de estimulantes está contraindicada. Síndrome de abstinencia y desintoxicación. Los signos y síntomas de la abstinencia suelen presentarse entre 4 y 12 horas después de la interrupción brusca del consumo de alcohol. Los signos y síntomas son temblor, sudores, pulso y presión arterial elevados, ansiedad y náuseas y vómitos. El síndrome grave no tratado puede evolucionar a alucinaciones, crisis convulsivas o delirio. Esto ocurre en 1 a 2 semanas. Dado que el síndrome de abstinencia de alcohol puede causar la muerte, siempre es recomendable realizarlo bajo supervisión. Para el tratamiento de síndrome de abstinencia se utilizan benzodiazepinas para contrarrestar los síntomas. Sedantes, hipnóticos y ansiolíticos. Esta clase de psicofármacos con potencial adictivo comprende los depresores del sistema nervioso central, barbitúricos, hipnóticos, ansiolíticos y especialmente las benzodiazepinas. Los barbitúricos y benzodiazepinas son fármacos más utilizados. La intensidad del efecto depende del medicamento en concreto. Los signos y síntomas de la intoxicación y síndrome de abstinencia son los similares a los del alcohol. Los signos y síntomas de la intoxicación son habla balbuceante, pérdida de la coordinación, marcha inestable, la debilidad del estado de ánimo, falta de concentración, incluso estupor y coma. La sobredosis de benzodiazepinas por sí solas y tomadas por la vía oral no produce la muerte, pero provoca letargo y confusión. El tratamiento consiste en lavado gástrico, seguido de la administración de carbono activado y de un purgante salino. La sobredosis de barbitúricos puede ser mortal, provoca coma, parada cardiorrespiratoria y muerte. Hay que ingresar al paciente a la UCI para iniciar medidas de apoyo de las funciones respiratorias y cardiovasculares. Abstinencia y desintoxicación. El comienzo del síndrome de abstinencia va a depender del fármaco que se utiliza. Por ejemplo, el lorazepam, cuyo efecto dura hasta 10 horas, causa síntomas de abstinencia a las 6 y 8 horas. El diazepam, debido a su acción prolongada, puede que provoque síntomas de abstinencia hasta 1 semana después. El síndrome de abstinencia se caracteriza por síntomas opuestos a los efectos terapéuticos del fármaco, es decir, hiperactividad del sistema nervioso, como hipertensión, taquicardia y taquipnea. Se realiza a cabo una reducción gradual durante un periodo de días o semanas de la dosis habitual que el paciente está utilizando. Estimulantes, anfetaminas o cocaína. Son drogas y psicofármacos que producen la estimulación o excitación del sistema nervioso. Los estimulantes del sistema nervioso se utilizan muy poco en la práctica clínica, con excepción de las anfetaminas que se utilizan para tratar el TDA, pero tienen un alto riesgo de abuso potencial. Hace tiempo también eran utilizadas para bajar de peso. La cocaína es una droga ilegal que no tiene ningún uso médico. Es sumamente adictiva y muy utilizada en las reuniones o fiestas debido a su sensación de euforia que produce. Intoxicación y sobredosis. La intoxicación se produce rápidamente y produce sensación de euforia, hiperactividad, hipervigilancia, locuacidad, ansiedad, megalomanía, alucinaciones, irritabilidad, agresividad y alteración de la realidad. Los síntomas fisiológicos son taquicardia, hipertensión arterial, dilatación de pupilas, sudoración o escalofríos, náuseas y dolor torácico. La sobredosis puede provocar convulsiones, coma y muy rara vez la muerte. El tratamiento con cloropromacina hace desaparecer las alucinaciones y hace descender la TA y alivia las náuseas. Síndrome de abstinencia y desintoxicación. Puede provocarse a las horas o hasta varios días después de interrumpir el consumo. No conlleva peligro de muerte. Cursa con disforia muy intensa, cansancio, sueños vívidos y desagradables, insomnio, aumento del apetito. El síndrome de abstinencia y estimulantes no se trata con fármacos. Cannabis o marihuana. Es una planta que contiene más de 60 sustancias llamadas cannabinoides, de las cuales el tetrahidrocannabinol, THC, parece ser el responsable de la mayoría de los efectos psicoactivos. El término marihuana se refiere a las hojas superiores de los cogollos, mientras que el hachís es el exudado resinoso seco que se extrae de las hojas de la planta hembra.
El cannabis se fuma, pero también se puede comer. Es la droga ilegal más consumida, su uso está autorizado para el glaucoma. Intoxicación y sobredosis. El cannabis comienza a actuar un minuto después de la inhalación del humo. El efecto máximo se alcanza generalmente a los 20 y 30 minutos y dura mínimo de 2 a 3 horas. Los consumidores refieren un efecto subidón similar al del alcohol, así como desinhibición, relajamiento, euforia y aumento del apetito. Los signos y síntomas de la intoxicación son alteración de la coordinación, risa, alteración del sentido de la realidad y de la memoria a corto plazo, distorsión del tiempo y percepción, además del aumento del apetito, causan enrojecimiento de ojos, sequedad de boca, hipertensión arterial y taquicardia. Su consumo en exceso puede provocar delirios y rara vez trastorno psicótico. Síndrome de abstinencia. Algunos consumidores refieren síntomas de abstinencia como dolor muscular, sudoración, ansiedad y temblores, pero no se ha identificado ningún caso de síndrome de abstinencia clínicamente. Opiáceos. Son drogas de uso muy populares porque desensibilizan al consumidor respecto al dolor físico como psicológico y producen sensación de euforia y bienestar. Estos fármacos comprenden la morfina, la peptidina, la codeína, la hidromorfona, metadona, la hidrocodona y el propofosifeno y también la heroína. Muchas veces se realizan recetas falsas o se roban fármacos para poder consumirlos. Intoxicación y sobredosis causan euforia, apatía, letargo, alteración del sentido de la realidad, lentitud, habla balbuceante, alteración de la atención y de la memoria. La intoxicación grave puede provocar coma, depresión respiratoria, constipación pupilar, pérdida de la conciencia y muerte. La intoxicación y sobredosis se tratan con naloxona, un antagonista de los opiáceos que revierte todos los signos y síntomas de la toxicidad inducida por estos fármacos. Síndrome de abstinencia y desintoxicación. Esta aparece cuando se deja de consumir o cuando se aplica un antagonista de los opiáceos. Los síntomas iniciales son ansiedad, inquietud, dolor de espalda y de piernas e impulso de consumir más. Más adelante se agrava el cuadro con náuseas, vómitos, disforia, lagrimeo, sudoración excesiva, fiebre e insomnio. Los signos de abstinencia de la heroína empiezan a aparecer a las 6 o a las 24 horas de suspender su uso. Alcanzan su máxima intensidad al tercer día y va remitiendo poco a poco a la semana. Para sustituir su uso se utiliza la metadona, que permite ir reduciendo progresivamente la dosis del opiáceo durante 2 semanas. Esto nos permite reducir la intensidad de los síntomas y hacerlos similares a los de una gripe. Tratamiento y pronóstico. Las modalidades de tratamiento actuales se basan en el concepto de que el alcoholismo, al igual que otras toxicomanías y adicciones, es un trastorno progresivo de naturaleza crónica, cuyo curso clínico se caracteriza por remisiones y recaídas. Hoy en día existen tratamientos para los abusos de sustancias y adicciones en una serie muy amplia de centros comunitarios, en los que siempre trabajan profesionales sanitarios. Centros y programas de tratamiento. El personal de enfermería encontrará pacientes en tratamiento por intoxicación, por sobredosis o síndrome de abstinencia o desintoxicación, en una serie muy amplia de entornos clínicos. Los profesionales sanitarios trabajan en tratamiento extrahospitalarios prolongados en diferentes entornos como ambulatorios, centros de salud mental, centros de día y clínicas especializadas. También existen programas residenciales y hospitales que disponen de unidades especiales de día para la dependencia química. El tipo de tratamiento se elige teniendo en cuenta las necesidades del paciente, como la cobertura del seguro médico. Tratamiento farmacológico. En el caso del abuso de sustancias, el tratamiento farmacológico tiene 2 objetivos principales. A. Conseguir evitar el síndrome de abstinencia al alcohol, opiáceos, sedantes, hipnóticos y ansiolíticos. B. Prevenir recaídas. El síndrome de abstinencia del alcohol suele tratarse con un ansiolítico benzodiazepínico. La metadona es un poderoso opiáceo sintético que se utiliza como sustituto de la heroína.
El levometalino es un narcótico analgésico que se utiliza únicamente en tratamiento a opiáceos. La naltrexona es un antagonista de los opiáceos que se utiliza para el tratamiento de la sobredosis. La clonidina es un agonista adrenérgico indicado en pacientes con dependencia a opiáceos. El ondansetron es un antagonista que se encuentra en estudio para el tratamiento en jóvenes con riesgo elevado de alcoholismo y para la adicción a la metanfetamina. Diagnóstico dual. Se dice que un paciente tiene un diagnóstico dual cuando existe abuso de sustancias y además se le ha diagnosticado otro trastorno mental. Los pacientes con diagnóstico dual, con un diagnóstico de esquizofrenia, trastorno esquizoafectivo o trastorno bipolar, son un difícil reto para los profesionales de la salud mental. Se calcula que el 50% de los pacientes con trastorno por consumo de sustancias padecen además algún otro trastorno mental. Aplicación del proceso de enfermería en personas con abuso de sustancias. En ellas no es fácil asegurar que tienen mecanismos de defensa, negación o uno de ellos. Al reconocer el problema de consumo, tienden a minimizar el alcance y la gravedad del mismo. Los pacientes se encuentran en diferentes entornos. Los profesionales de enfermería deberán adaptarse a los distintos entornos del paciente, ya que pueden acudir a un centro médico por problemas fisiológicos provocados por alcohol o drogas, por lo tanto, estar alerta para evitar el consumo de estas sustancias. Se utiliza un instrumento psicométrico para la evaluación de trastornos por uso de alcohol. Este detecta patrones de riesgo que llegan a ser precursores del consumo de sustancias, como también detecta problemas relacionados con la bebida en etapa inicial. Una ventaja de este es que la detección y el tratamiento precoz tienen un mejor resultado clínico. Aquí la prioridad inicial es la desintoxicación. A la valoración se verificarán los antecedentes de haber tenido o no vida caótica durante la infancia y la adolescencia. Aquí el paciente entra a tratamiento y aparece con síndrome de abstinencia, como también amenaza de romper relaciones ya sea laborales, familiares o de pareja. Generalmente cuando inician el tratamiento no es por iniciativa propia, sino que está influenciado por otras personas. El aspecto y el comportamiento motor son generalmente anormales. Al finalizar la desintoxicación presentan aspecto ansioso, cansado, desalineado y apariencia de estar enfermos. Aprehensión por someterse y a seguir con tratamiento, ya que es imposible enfrentar una dificultad sin poder recurrir a sustancias. El estado de ánimo y afectivo varían de acuerdo a cada paciente. Pueden estar tristes, llorosos, con remordimientos, con sentimientos de culpabilidad, enojados, sarcásticos, callados, o de lo contrario agradables, contentos y generalmente no les afecta su situación. En el proceso del contenido del pensamiento es probable que minimicen el consumo de drogas y culpan a otros por sus problemas y su conducta. Se sienten incapaces de seguir sin su uso de sustancias, están centrados en dificultades económicas, laborales y legales, están en negación y convencidos de poder dejar el consumo si así lo quieren. En el nivel de conocimiento y proceso cognitivo, generalmente están conscientes, orientados y con buena capacidad intelectual, excepto cuando están bajo los influjos de alguna sustancia. Al ser consumidores de tiempo prolongado de sustancias, es posible que se presenten alteraciones del sentido de la realidad o neurológicas. Bajo el efecto, actúan irresponsablemente en su conducta. Concepto de sí mismo, generalmente autoestima muy baja o conducta megalomaníaca. Dificultad para expresar sentimientos de incapacidad para afrontar problemas de la vida cotidiana sin usar drogas, incomodidad para interactuar con otras personas sin consumir sustancias. Roles y relaciones interpersonales, discusiones por causa del consumo, ausentismo laboral, enfado familiar. Problemas fisiológicos y autocuidado, antecedentes de mala alimentación, trastornos del sueño aún después de la desintoxicación, alteraciones hepáticas, hepatitis o VIH, alteraciones neurológicas y lesiones pulmonares. Análisis de datos. Se detectan diferentes diagnósticos: alimentación desequilibrada, riesgo de infección, riesgo de lesiones, diarrea, retención de líquidos, intolerancia a la actividad,
cuidados deficientes de la salud física. Intervenciones de enfermería. Educación paciente familiar, informarle sobre las recaídas para tomar medidas de inmediato, insistir a que acuda a reuniones de grupos de autoayuda, indicar al familiar que el entorno del paciente debe ser alejado de amistades con las que consumía sustancias. Prestar atención a los problemas familiares. Personas relacionadas con drogadictos sufren ansiedad y otros síntomas psicológicos. Codependencia es una estrategia de conducta de afrontamiento incorrecta de la familia del paciente. Facilitación, aparentemente ayuda, pero perpetúa el consumo. Promover estrategias de afrontamiento sana y eficaces. Profesional de enfermería motivará a identificar problemas. No hacer creer al paciente que los problemas desaparecerán. Animar al paciente a recibir y proporcionar información sobre su interacción y capacidad de escuchar. Ayudar a familiar a encontrar formas para reducir estrés y ansiedad. Ayudar al paciente a centrarse en el presente, no en el pasado. Motivar al paciente a fijarse objetivos realistas y posibles. Consumo de sustancias en las personas mayores. Es frecuente que los mayores de 50 años comiencen a tener problemas con el alcohol, otros al llegar al climaterio. En los programas de tratamiento se calcula que entre el 30 y el 60% han comenzado a beber excesivamente después de los 40 años. Factores de riesgo de este alcoholismo de aparición tardía. Enfermedades crónicas que cursan con dolor. Consumo prolongado de psicofármacos como sedantes, hipnóticos, ansiolíticos, etc. Estrés, pérdida de seres queridos, aislamiento social, el duelo, la depresión, exceso de tiempo libre y dinero. Los problemas físicos provocados por el alcohol y drogas aparecen muy pronto en las personas mayores. Promoción de la salud mental. El alcoholismo de aparición tardía suele ser más leve y más fácil de tratar, sin embargo lo pasan por alto. Se ha demostrado que intervenciones breves son eficaces para obtener abstinencia prolongada o disminuir la cantidad de consumo, y se consigue disminuir los riesgos para la salud. Las personas mayores y los estudiantes universitarios son identificados como los receptores en los programas de prevención. Se aconseja utilizar instrumentos psicométricos como el audit en todos los centros de atención primaria, con el fin de detectar de manera rápida las personas mayores con problemas con el alcohol. Un colegio estadounidense elaboró y puso en práctica un programa dirigido a los estudiantes universitarios de entre 18 y 24 años. Cada año mueren 1.700 universitarios en accidentes relacionados con el consumo de alcohol. 599.000 sufren accidentes con resultado de lesiones mientras están bajo la influencia del alcohol. 606.000 son agredidos por un compañero que se encuentra bajo la influencia del alcohol. 97.000 son víctimas de agresiones sexuales o violaciones relacionadas con el consumo del alcohol. Consumo de sustancias entre los profesionales sanitarios. Estos tienen tasas más elevadas de dependencia de sustancias controladas, como analgésicos opioides, estimulantes del sistema nervioso central y los sedantes. Una de las razones es la facilidad de acceso a los medicamentos. También tasas más altas de alcoholismo en comparación con la población en general. El tema de denunciar a un compañero que se sospecha consumo de sustancias es muy importante y extremadamente delicado, ya que a los compañeros y supervisores les resulta muy difícil denunciar a un colega. El profesional sanitario duda de si debe denunciar o no por varias razones. Le es difícil creer que un profesional sanitario es toxicómano o un adicto. Teme equivocarse y hacer una acusación falsa. No le parece adecuado denunciar a un colega que quizás está en una situación difícil. No hay que olvidar que el consumo de sustancia en el profesional sanitario es un riesgo para los pacientes. El profesional tiene la responsabilidad ética de notificar una conducta sospechosa. En algunos casos, esto no es solo ético, sino legal. No se debe intentar manejar estas situaciones individualmente. Signos inespecíficos que deben poner sobre aviso al profesional. El incumplimiento de las funciones y las tareas encomendadas. Absentismo laboral frecuente. Conductas extrañas o inusuales. Problemas en la articulación del habla. Retraimiento en las relaciones con los compañeros. Signos específicos.
recuento incorrecto de medicamentos, cantidad excesiva de sustancias controladas que figuran como inservibles o estropeadas, queja de los pacientes sobre la falta de eficacia de los analgésicos, envases de sustancias controladas rotos o dañados de alguna forma, aumento de los informes en los que figura en error de la farmacia, ofrecerse constantemente a ir a la farmacia o recoger sustancias controladas, ausencias no explicadas o injustificadas del puesto del trabajo, llegar más temprano al trabajo o salir más tarde sin motivo aparente. El personal de enfermería tiene el mismo riesgo de caer en el consumo de sustancias que cualquier otra persona. Por lo tanto, merece tener la oportunidad de tratarse y recuperarse igual que a cualquier otro paciente que presenta un problema de este tipo. Hay que tener en cuenta que el denunciar a un compañero de trabajo es el primer paso para que reciba la ayuda que necesita.